Hola, muy buenas tardes. Eh, Mi Bueno, nombre es Lidia, soy la psicóloga que va ahorita a iniciar la charla, el primer webinar con el tema de adolescencia y familia. Eh, pues vamos a dar inicio a lo que es este tema que está programado para el día de hoy. Nada más alguien me puede comentar si pueden ver la pantalla. sí, se ve muy claro. Buenas tardes. Muchas gracias. Mucho gusto. Mi nombre es Carmen Salazar. Gracias, mucho gusto, Carmen. Bueno, pues bienvenidos a todos. Vamos ahorita ya a dar este inicio, porque pues también no tenemos como pues mucho tiempo para ir aprovechando el tiempo en relación a este tema, lo que vamos a ir viendo. Pues como les comentaba, el tema que vamos a tocar el día de hoy es adolescencia y familia. Primero vamos a iniciar respecto a lo que son algunas definiciones en cuanto a lo que es la adolescencia. ¿Qué es la adolescencia? Se considera como una etapa de la vida con características y necesidades propias, también con riesgos, pero principalmente es también como una etapa en la que se dan oportunidades para los chicos, oportunidades de crecimiento. Es una etapa de transición porque es cuando la persona está pasando por lo que viene siendo de la niñez, de la infancia a la vida adulta. En esta etapa también se considera como de mucha vulnerabilidad. ¿Debido a qué? A que hay constantes cambios que se vienen dando desde lo que viene siendo los cambios físicos que el chico va teniendo. En esta también es como una de las etapas en las que el chico tiene esa búsqueda de identidad, el tener sentido de pertenencia para él con lo que es sus grupos de pares también es como algo importante de esta etapa. Comúnmente consideramos a la adolescencia como una de las etapas más caóticas, de mayor conflicto, donde los chicos pues es difícil a lo mejor poder como padres comunicarse con ellos, poder tener una mejor relación, una mejor convivencia. También esta etapa es como se considera una gran área de oportunidad para intervenir con ellos. ¿Por qué? Estamos hablando que en esta etapa de la adolescencia los chicos aún no tienen bien definida una cuestión de personalidad y es donde el chico al presentar estas crisis de identidad necesitan de una guía, necesitan de una orientación. ¿Para qué? Para que vayan aprendiendo a tomar mejores decisiones respecto a lo que viene siendo a su vida. También es como una oportunidad que el adolescente tiene para ir aprendiendo a corregir a lo mejor esas decisiones que pues le causaron algún conflicto. ¿Cuáles son las características principales de la adolescencia? En la adolescencia se habla de que el chico o la chica está presentando cambios físicos, se da lo que viene siendo el desarrollo pues, de genitales, en lo que es en las niñas, en esta etapa aparece lo que es la menstruación, en los chicos empieza también el crecimiento de vello púbico, empiezan también ellos a tener este mayor crecimiento, pues tanto lo que es corporal. Eh, sí, aquí se dice que es un tanto, estos cambios son desproporcionados con el desarrollo psíquico, porque un adolescente todavía no está lo suficientemente preparado para el poder tomar decisiones, decisiones a lo mejor que pues siempre van a ser enfocadas a lo que como papá se espera. Un adolescente pues todavía es como muy inmaduro y que es común encontrar a veces chicos que a lo mejor tienen 16, 18 años, pero que todavía emocionalmente tienen un comportamiento pues todavía muy, muy infantil. Se presentan también lo que vienen siendo duelos en cuanto a lo que es el cuerpo, el rol, porque esta persona de ser un niño a lo mejor que no tenía tantas responsabilidades, ahora empieza a tener
más responsabilidades o debería de estar teniendo más responsabilidades, estarse adaptando pues a este nuevo rol, no solamente dentro de lo que es la familia, sino también lo que es dentro de la sociedad, porque la sociedad pues espera cierto comportamiento de un chico, de un adolescente. Y también aquí con los padres, comentaba hace un momentito, empiezan a surgir mayores conflictos. ¿Por qué? Porque empieza esta parte del desafío hacia lo que son figuras de autoridad y donde pues a lo mejor en muchas ocasiones sí el papá dice no, pues el chico termina como diciendo, pues sí, es como esta actitud de desafío. El adolescente también muestra ensimismamiento. ¿A qué se refiere? El chico está como muy aislado, empieza como a apartarse de las personas adultas, casi no comunica, no expresa. La mayor parte del tiempo vemos a lo mejor al chico como encerrado, diríamos comúnmente, en su propio mundo, a lo mejor encerrado en su cuarto, escuchando música. También se da esta parte mucho de la idealización, la parte de la fantasía, donde el chico empieza a lo mejor como a tener expectativas del cómo empieza a visualizarse en un futuro. Muchas veces también los adolescentes en esta etapa empiezan a tomar como referencia algunos artistas, generalmente a veces los que están de moda, tienden mucho a imitar en esta etapa. Que hay chicos que, por ejemplo, un día andan con un corte de cabello, al siguiente día, no, semanas después ya andan con otro corte, igual en cuanto a lo que es su estilo, su manera de vestir. Porque están en esa formación de identidad definiendo su persona. Les decía, un chico vive en este mundo también como de fantasía, sueños, de a lo mejor el cómo se proyecta, cómo se visualiza a futuro. Y es donde aquí también es importante la parte de a lo mejor como padre, el poder guiarlo, el poder orientarlo y sobre todo el escucharlo, qué es a lo mejor lo que piensa, cuáles son los gustos, los intereses que también va teniendo. Empiezan a surgir dudas existenciales. En esta etapa, igual, tanto la presión como a lo mejor de la familia, de amigos, es cuando empiezan a preguntar, ¿y a qué te quieres dedicar? ¿Qué carrera es lo que quieres estudiar? ¿No? Y donde muchas veces a lo mejor se cree que ya el adolescente, el chico que está como cursando últimos semestres de preparatoria, se espera que si ya debería de tener un proyecto, un plan definido como tal de qué es lo que quiere hacer con su vida, a qué se va a dedicar, a qué le gustaría trabajarse. Sin embargo, son cosas que pues todavía en esta etapa apenas empiezan a estructurarse y es por eso también que surge la necesidad de que el chico pueda tener una guía adecuada en cuanto a lo que es su orientación vocacional, que él sepa, vaya reconociendo las habilidades, las cualidades que va teniendo, que le vayan permitiendo poder dirigirse hacia lo que él quiere hacer. Porque hablando de la adolescencia también se presentan mucho cuestiones, problemas de autoestima y que si un chico tiene problemas de autoestima, para él va a ser todavía más complicado, va a ser más difícil el poder saber hacia dónde se tiene que dirigir, el poder tener claridad a lo mejor de qué es lo que quiere. Muchos chicos en esta edad dudan mucho de sí mismos. Es donde yo digo, a veces un adolescente empieza a generarse conflicto desde lo que es como su apariencia física, de que porque a lo mejor le gustaría ser más alto, que le gustaría ser más delgado, que ya entre a lo mejor igual en una crisis porque a lo mejor pues se mira al espejo y ya le salió un nuevo barrito, un nuevo grano en la cara. Y que todas esas etapas para los chicos son situaciones que hay que enseñarles a manejar, que hay que enseñarles a expresar y que muchas veces como padres cuando no se sabe cómo poder orientarlos, cómo poder guiarlos,
pueden parecernos a lo mejor desde la perspectiva de adulto como algo muy, muy exagerado. Y empezamos a caer en esta parte del irle restando importancia a lo que el chico está viviendo en ese momento, por la situación que está pasando, lo cual es algo que al chico le duele, ¿no? Como la misma palabra de adolescencia, el chico está adoleciendo, se está enfrentando a estos cambios. Se habla de que está en desarrollo su personalidad, su forma de ser, cómo el chico a lo mejor va a ser cuando sea una persona adulta, más sin embargo también en esta etapa hay chicos que ya tiene como muy marcados, muy definidos algunos rasgos de personalidad. Más sin embargo, la ventaja también es que debido a que el cerebro todavía no está lo suficientemente desarrollado, se puede intervenir si se trabaja de manera oportuna, de manera adecuada con el chico para ir trabajando en estos rasgos y poder irlo redirigiendo a que él pueda tener conductas, un estilo de vida más saludable. En esta etapa también es importante lo que viene siendo el contacto con sus pares. Es normal que el chico quiera pasar más tiempo con los amigos que con la familia. Y para eso también es importante que como padres sí se tenga también conocimiento de las amistades con las que mi hijo se desenvuelve, con qué tipo de personas son las que se va relacionando. Si como papá conozco a los amigos de mi hijo, si conozco incluso a lo mejor en algunas ocasiones a los padres de los hijos, que muchas veces es algo que últimamente como que se ha venido perdiendo un poco y a los hijos pues se les da como demasiada libertad. En esta etapa también viene siendo lo que es el desarrollo de la intimidad. Los chicos empiezan a explorar su sexualidad y también por consiguiente empiezan a ejercerla. Y que en relación a lo que viene siendo el tema de sexualidad, considero que es como uno de los temas importantes a hablar actualmente hoy en día con los chicos, porque muchos chicos no tienen la orientación suficiente, a pesar de que pudiéramos decir, pues hoy en día es más fácil que conozcas sobre métodos anticonceptivos, enfermedades de transmisión sexual, a pesar de que a lo mejor es algo que en la escuela se ve. Muchos chicos no tienen la información adecuada en relación a estos temas. No, y ven como la parte de la sexualidad como una forma nada más de vivirla, del querer experimentar, y que es algo que muchas veces, ¿no? O con los chicos, al menos que a mí me ha tocado trabajar en muchas ocasiones, es un tema en el cual no hay una comunicación con la familia, donde han sido pocos los papás que se han tomado como el tiempo para poder acercarse con sus hijos y poder hablar en relación a lo que es la sexualidad. Hay papás incluso que muchas veces no saben si el hijo a lo mejor ya inició una vida sexual activa, a lo mejor por la edad es algo que se deduce. Sin embargo, creo que la desventaja también de que mucha información esté al alcance con fácil acceso, la desventaja también es que mucha de la información no es verídica y que a veces los chicos también tienden a recurrir a lo que es a lo mejor a preguntarle al amigo con el que más en confianza se siente y que muchas veces el amigo a lo mejor tampoco está lo suficientemente informado respecto al tema. Y eso es una situación que va a llevar al chico. A lo mejor lo va a poner más vulnerable a que se encuentre en una situación de riesgo y que no ejerza una sexualidad de manera responsable. Chicos que muchas veces desafortunadamente también ya han vivido en esta etapa una situación también de un aborto,
que vuelvo a decir, llegan como con dudas a lo mejor muy básicas, muy mínimas, y donde creo que sí como padres es importante el poder también entablar un diálogo en relación con este tema, que muchas veces se sigue manejando como si fuese un tabú, ¿no? Del cual pues no se habla, a lo mejor por muchos prejuicios o qué sé yo, y es donde aquí también como padres a lo mejor habría que revisarnos cómo nos comunicamos con los hijos, con hijos adolescentes. El chico también empieza a definir valores propios, y en esta cuestión de valores propios no es como por el sentido de que se aprenda o conozca cuál es el concepto, cuál es la definición de responsabilidad, sino que el chico pueda vivir el valor, que el chico pueda ejercer su vida mediante valores porque los pone en práctica. En esta edad es común escuchar luego a chicos que buscan mucho el valor de la justicia, es algo que defienden, que pelean, ¿no? Y que luego cuando se tienen discusiones con los papás, lo primero que te dicen es que no es justo, es que mi papá está exagerando, y que ellos viven en los valores de determinada manera en esta etapa, pero que si en la infancia se trabajó con ellos para consolidar, para fomentar tanto principios como valores, ¿qué es lo que va a pasar cuando el chico llegue a la adolescencia? Que va a poder discernir entre lo que es correcto y entre lo que no. Que el chico va a poder tener la capacidad también para poder tomar una mejor decisión, para discernir entre lo que para él es más saludable y el cómo debe de actuar. Aquí dicen, ¿no? Cada nuevo valor que conozco me compromete. ¿Y me compromete por qué? Porque es algo que sé que tengo que hacer. Y que cuando voy aprendiendo, voy andando por la vida a través de valores, digo, tenemos como esa parte de conciencia, y qué es lo que nos lleva a hacer lo correcto, nos lleva a actuar, a conducirnos con moral. También hablando de la parte vocacional, no es lo que les decía, los chicos sí necesitan tener quien los oriente también en ese aspecto. Aquí hablando ya un poquito más de lo que es la parte familiar, ¿no? Se define que la familia es como una comunidad de vida, de amor y de trabajo, y también de educación. Es donde se nos enseña cómo tenemos que dirigirnos, cómo tenemos que comportarnos en la vida. Tiene por objeto el pleno desarrollo del humano y de sus miembros. En la familia se da una mejora personal continua, un crecimiento como persona de cada uno de sus miembros por medio de la ayuda mutua. Es ahí en familia donde se inculcan, donde se forjan esto que comentaba hace un momentito de los valores, de el poder ser también empático, el poder ser responsable. Y aquí algo bien importante también es que creo que dentro de lo que es la familia, estamos ahí hablando que cuando se tiene un hijo, no nacemos tampoco siendo padres, sabiendo ser padres. Vamos aprendiendo a ser padres conforme vamos teniendo hijos. Y que los hijos también, pues es algo como un proceso de aprendizaje que se va dando a lo largo del desarrollo, a lo largo en que el hijo va creciendo, porque no es lo mismo tratar con un bebé, con un niño de 2 años, con un niño de 7 años, con uno de 11, con uno de 17. Y que a pesar a veces de que se tengan 2, 3 hijos, que sea el tercer, cuarto hijo, tampoco podemos decir que todos lo sabemos. ¿Por qué? Los hijos todos vienen siendo diferentes, tienen temperamentos diferentes, formas de ser totalmente distintas. A lo mejor el primero es más tranquilo, a lo mejor el segundo es más inquieto. Y donde como papá tengo también que ir aprendiendo estrategias
que me permitan poder ir educando, poder ir teniendo esa relación con el hijo, y que luego es ahí donde a veces sí se nos complica porque lo que queremos como que con un hijo nos funcionó, pensamos que también con el otro nos va a funcionar. Y no es así. Por eso digo que es algo que también se va como construyendo y que tenemos que buscar estrategias para poder saber cómo dirigirnos con cada uno de ellos. Como papás, como familia, porque es todo, la familia viene siendo como todo un sistema. Y siendo parte de un sistema, pues también se habla de que si un miembro de la familia no funciona a lo mejor como tendría que estar funcionando, eso provoca también que afecte, que repercuta en los demás miembros de la familia. En una familia hay estructura. Al hablar de estructura nos estamos refiriendo al cómo está conformada familia, quiénes son los integrantes, si está conformada por mamá, por papá, por cuántos hijos hay. Hay también a veces familias en las que vive la abuelita, el abuelito, familias nada más monoparentales que nada más están integradas por un papá, otras familias que nada más es como la pareja. Y también dentro de esta estructura es la forma en que los miembros se van organizando y es lo que les va permitiendo poder ir funcionando, poder ir afrontando situaciones de conflicto que se van a ir presentando dentro de la familia. También en la parte de la estructura, algo importante es cómo se distribuyen los roles de género. ¿Por qué? Como mujer, que es a lo mejor lo que creo que te corresponde hacer, por consiguiente también como varón, qué es lo que creo que te toca hacer. Y más allá como de hacer esta diferenciación de género, creo que es todos como personas, cuáles son las responsabilidades que yo debería de tener para con mi familia. También es importante como el ir considerando la edad de los miembros de la familia, porque muchas veces en las familias los roles no tienden a estar bien distribuidos, donde a veces a lo mejor se le da más responsabilidad de la que a lo mejor por su edad le debería de corresponder, por su edad le debería de tocar. Por ejemplo, muchas veces hay niños, 7, 8 años, que están cuidando de un hermanito. Y que por supuesto que a lo mejor un niño no va a saber cómo cuidar de un hermano más chico. Y que a lo mejor lo más seguro es que ese niño tiende a equivocarse. Y si le estoy dando responsabilidades que no van de acuerdo a su edad, a lo que el niño puede hacer, y no es como por subestimar la capacidad del niño, lo más probable es que el niño se equivoque. Y no porque no pueda, porque a lo mejor estoy poniendo en él más carga, un peso que no le corresponde. Por eso es importante que estas funciones, estos roles se vayan también definiendo de acuerdo a la edad. Actualmente, hoy en día, incluso también en lo que viene siendo a veces con adolescentes, muchas veces tiende a dárseles menos responsabilidades de las que les tocaría estar haciendo. A veces como papás nada más se les pide que porque pues ya estén estudiando, porque tengan buenas calificaciones, es nada más como la responsabilidad que el chico debería de tener en casa, cuando no es así. Si a lo mejor eso es nada más la única responsabilidad que a mi hijo, si ya estamos hablando de un adolescente, es la única responsabilidad que le doy, algo me está faltando. Porque ahí en lo que es en la institución, en la comunidad,
Llegan chicos a veces de 17, 19 años, que incluso a veces no saben ni siquiera cómo tender una cama. Y cuando creo que un chico de esa edad ya tendría que haber sabido cómo tender su cama, ya tendría que saber cómo lavar su plato, el plato que ensucia. Tendría que saber acomodar su ropa, encargarse de el aseo de su ropa, el aseo de su cuarto, el orden de, y que a veces no lo hacen los chicos. ¿Por qué? Porque a lo mejor decían, pues es que eso lo hacía mi mamá. O si había una persona que a lo mejor ayudaba en estas labores de casa, de la limpieza, pues es que ella lo hacía. Y que creo que desde ahí, desde el enseñarles a poder tender su cama, es estarles dando a ellos herramientas para que ellos puedan saber cómo enfrentarse a la vida, para que ellos vayan aprendiendo a ir solucionando cosas y desde esto que es básico, que es mínimo, desde ahí le estoy inculcando a través del hacer el que tenga un sentido de responsabilidad, el que vaya teniendo un sentido de compromiso, compromiso para consigo mismo principalmente, que es él el que tiene que hacerse cargo de su bienestar y también de las cosas que le competen con su entorno. Y por eso es bien importante el definir como estas tareas específicas y que muchas veces es algo que nada más como que se espera que el chico haga por sí mismo, pero es algo que un adolescente difícilmente lo va a hacer. Y es donde también entra la función de papás como el estar supervisando de manera constante que sí se haga, que el chico cumplió con lo que le pedí. Porque a veces también nada más es como se deja lo que tiene que decir, se deja la indicación, pero es algo a lo que no se le da seguimiento. Y que a lo mejor podemos decir, pues como papás, es que no me da tiempo, es que no estoy todo el día. Pero a un adolescente no se le puede soltar todo el tiempo. Necesita de reglas, necesita de disciplina. Aquí también en lo que es la parte de la familia, estamos hablando que interviene lo que son las costumbres, las tradiciones de cada sistema, de cada integrante de familia. Porque cuando la familia se viene conformando, vienen de dos familias totalmente diferentes, donde a lo mejor en la familia de la mujer hay ciertas tradiciones. En la de el varón hay otras. A lo mejor, por ejemplo, en una familia, pues sí le dan mucha importancia a la cuestión religiosa, a lo mejor en otra no. A lo mejor en otra, pues sí es mucho de festejar Navidades, festejar cumpleaños. Y que desde ahí, al formar una familia propia, es la función de la pareja, función de los papás, el ir fomentando precisamente estas costumbres, estas tradiciones y que son por consiguiente también las que voy a transmitir a los hijos. Y que muchas veces en estas costumbres que vamos también nosotros como heredando, que nos van transmitiendo, hay algunas que no tienden a ser como totalmente saludables y que nada más tendemos a repetir porque así es como me dijeron que tenía que ser, porque es así a como me inculcaron. Y que actualmente a veces queremos nada más que el chico obedezca y la explicación cuando el chico me cuestiona, pero ¿por qué lo voy a hacer? ¿Por qué tengo que hacer esto? Es nada más como, pues porque yo digo, porque yo soy quien manda. Y no les damos realmente a ellos como una explicación, un argumento del por qué las cosas funcionan de esa manera. Y que el chico al no tener una explicación que no vaya en ese momento con lo que él cree, va a ser difícil que pueda cumplir con lo que le pedimos. También acá en lo que viene siendo la parte de la familia,
se dice que es un conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interactúan los miembros y contempla aspectos de su organización tales como subsistemas, parentesco, tamaño, límites, roles y jerarquías. Dentro de la familia estamos hablando de subsistemas, por ejemplo. ¿Qué es un subsistema? Es los papás. Otro viene siendo los hermanos. Y digo también aquí como el subsistema de los papás, porque creo que también aquí en esta etapa de la adolescencia, si estamos hablando que los papás viven juntos con el adolescente, sí es bien importante que los dos estén en la misma sintonía, que los dos pongan reglas, que los dos pongan las mismas normas. Y lo menciono porque muchas veces es como parte de a veces del conflicto luego cuando empiezan a surgir problemas. Que si se trata de un permiso, a lo mejor uno dice que no, el otro dice que sí. Muchas veces se les dan a los hijos como dobles mensajes y que en esta etapa el chico va a buscar irse con el que más le conviene. Si ya sé que a lo mejor mamá, por ejemplo, es más flexible, que sí me va a dar permiso, pues entonces me dirijo con ella. Y a papá, pues a lo mejor ni siquiera lo tomo en cuenta. O viceversa. Y que aquí en este subsistema, hablando también como de pareja, también influye mucho en la educación hacia los hijos, lo que son luego los problemas que a veces van surgiendo en la pareja, que va viendo en la pareja. Porque es algo que a lo mejor, aunque uno como padre crea que por no pelear, por no discutir frente a los hijos, eso no causa ningún impacto, eso es nada más como una simple mentira, es algo que no pasa porque los chicos tienden a ser muy perceptibles e inmediatamente identifican que algo está pasando en casa. Identifican que las cosas no están funcionando del todo bien. Y por eso aquí creo que también sí es como, vuelvo a mencionar, importante el ver cómo se está funcionando como pareja, como papás, cómo nos estamos poniendo de acuerdo para las decisiones que tienen que ver, que se toman respecto a los hijos. Porque otra cosa también que luego sucede es que la educación tiende a recaer más a veces en mamá, donde a veces papá difícilmente se involucra en. Y que no se involucra a lo mejor por cuestiones de trabajo, por infinidad de factores, infinidad de situaciones. Pero es también aquí, si eso está pasando, ¿cómo puedo hacer para que papá también se involucre en la educación del hijo? Porque si el papá a lo mejor está ausente en muchos otros aspectos de la vida del chico, y cuando el chico a lo mejor se porta mal, que llegó de la escuela un reporte que reprobó calificaciones, y si papá nada más llega a querer regañar, por supuesto que eso al chico no le va a servir, no lo va a ayudar. ¿Por qué? Porque a lo mejor para el chico, papá no tiene la autoridad suficiente, no tiene el respeto suficiente. Hablando aquí en esto que viene siendo de las jerarquías, creo que es algo también que muchas veces como dentro de los sistemas familiares es algo a lo cual también hay a veces que reestructurar. Y digo que reestructurar, ¿por qué? Jerarquía, quienes tendrían que tener la autoridad, no solo es mamá, no solo es papá, tendrían que ser ambos. Ambos tendrían que estar en la misma sintonía, tendrían que ir a la par. Cuando un hijo a lo mejor se acerca a pedir un permiso, lo viable es
primero lo discuto a lo mejor con papá, si ahí está, y posteriormente lo hablamos contigo. ¿Qué fue lo que decidimos, la decisión que tomamos? Pero muchas veces lo que se hace es que los papás empiezan a decirle al hijo, pues no sé, y dile a tu mamá lo que ella te diga. Y la mamá es, pues yo ya te dije que le preguntaras a tu papá. Sí, pero mi papá me dijo que viniera contigo. Y andamos trayendo al chico como pues pelotita de ping pong, que va con uno, que va con otro, y ninguno de los dos le resuelve. Y donde eso también como papás va restando autoridad, y que a veces en la familia quienes llegan a ser más autoridad que uno de los padres es precisamente el hijo, es el chico. Donde hay papás que muchas veces terminan accediendo a lo que el hijo quiere. ¿Por qué? Por miedo a la mejor a que se vaya a enojar. Y entonces es más fácil, es más preferible dejar que el chico haga lo que él quiere a poder mantenerme firme. Hablamos también de la importancia de lo que vienen siendo los límites dentro de la familia, los cuales tienen la función de poder proteger. Aquí un ejemplo que les daría es como si en un edificio de unos 20 pisos, si hubiese una cancha de fútbol y ahí pusieran a los chicos a jugar fútbol, pero resulta que hasta arriba la barda mide medio metro. Los chicos no van a estar seguros. Los límites tienen que ser claros para los chicos, porque también andar con límites es algo que a ellos les brinda seguridad. Saben lo que tienen que hacer, lo que no pueden hacer. Hablando en cuestiones también de límites, muchas veces es algo que no hay en las familias o que nada más se dice, sí los hay, pero los límites pues al final del día nadie los respeta. Y que desde ahí es como importante el poder ir analizando cómo estoy funcionando también en familia. ¿Para qué? Para poder ver si hay algo que tengo que mejorar, que tengo que trabajar, que tengo que modificar. En los roles, estos, decía, se van asignando de acuerdo a la función que cada uno de los integrantes va teniendo dentro de la familia. Los papás tienen ciertas funciones, ciertas tareas en específicas que atender. A veces sí estos roles se dividen en cuestiones de género. Por ejemplo, a veces si eres mamá, pues nada más te vas a dedicar al cuidado de los hijos. Si eres papá, comúnmente se asigna como el rol, la función de ser el proveedor de la familia. Si eres mamá, mujer, te toca hacerte cargo de las tareas del hogar, de las tareas de la casa. Y más allá de la función de papás, ¿cuáles son los roles que tendría que tener un hijo dentro de la familia? Mencionaba hace un momento, estos tienen que ir acordes con la edad que el chico va teniendo. Si un chico tiene 7 años, un niño o una niña, no le puedo asignar las mismas tareas, las mismas funciones que un chico de 18 años. Y a veces, en cuestiones también de roles, hay hijos que dentro del sistema de la familia llegan a asumir roles parentales. ¿A qué me refiero con roles parentales? Que si está ausente uno de los progenitores de los papás, es común que a veces el hijo mayor tienda a asumir
como esas funciones de cuidado hacia los hermanos menores. Tiende a asumir esas funciones de apoyar económicamente a la familia. Muchas veces, incluso cuando no está papá, lo que se le dice al hijo varón, es como tú eres el hombre de la casa. Y que eso es estarle asignando al chico una función que no le corresponde. Porque aunque no esté papá, no esté a lo mejor ahí su figura presente, no figura en la vida del hijo, no podemos subir al hijo a un lugar, a una jerarquía que no le corresponde. Porque entonces lo estoy poniendo a la misma par de la otra figura paterna que sí está. Y que si hay hermanos, eso por supuesto que le va a causar conflicto para que él se relacione con los hermanos, para que pueda tener una mejor convivencia, una mejor relación con ellos. Las reglas, las normas. Se dice que la finalidad es garantizar que se viva en concordancia con esos roles. Y que las reglas es algo también que se tiene que hablar, que tienen que ser claras para el hijo. Porque a veces son reglas que nada más damos como por el entendido de que el chico sabe. Y que también en ocasiones lo que sucede es que queremos que los hijos sigan funcionando mediante lo que son las mismas reglas que a lo mejor aplicábamos hace años, hace tiempo atrás. Y estas también tienen que irse reajustando de acuerdo a la edad y al desarrollo que el chico vaya teniendo. No puedo manejarme, por ejemplo, a lo mejor con un chico de 7 años, decirle, pues, puedes llegar a la casa a las 10 de la noche. Y que a veces es lo que pasa. Que hay jóvenes que luego niños se les suelta a muy temprana edad. En otras ocasiones se cae como papás en esta parte de la sobreprotección. Llevar como pues todavía o estar al pendiente todo el tiempo de un chico que va en preparatoria, dándole un trato como un niño de 8 años, es estarlo también ahí subestimando. Y no es estarlo preparando, no es estarle enseñando a desarrollar habilidades que vayan de acuerdo a su desarrollo evolutivo, a la edad cronológica que va teniendo. Las reglas es algo que, vuelvo a decir, a veces está establecido, pero si no nos encargamos como adultos de darle continuidad, de supervisar, es algo que no va a funcionar, que el adolescente va a terminar transgrediendo, porque es lo que una de las características también comunes de esta etapa, en la que el chico busca desafiar las normas, las figuras de autoridad. Como aquí serían las reglas que a lo mejor cada uno tiene establecidas en casa. ¿Cómo van siendo? Si son claras, son firmes, las hablo explícitamente con el chico, son reglas que se toman a lo mejor como lo que viene siendo en familia. Dentro de una familia hablamos que no hay, los miembros deben de estar en un esfuerzo permanente. No tendría que haber cavidad a lo que es hacia una actitud pasiva, una actitud cómoda o individualista de nada más decir, pues, me importa yo, lo que pase conmigo. Si yo estoy bien, los demás, da igual cómo estén. Tiene que haber como esa parte de interés también hacia cada uno de los miembros que integran la familia. Al hablar de que es una comunidad familiar, se espera que los miembros se esfuercen por convivir también con personas que no son diferentes, que son diferentes, que se preocupen de las necesidades de los demás, que ayuden a los otros en su mejora personal, que sigan reglas que favorezcan el bien común.
Es la parte también donde la familia te enseña lo que es unión, lo que es la parte del poder ayudar al otro. Cómo se mantiene unida la familia, y una familia no es nada más como decir porque compartimos un lazo de sangre, porque compartimos un vínculo. La familia implica muchas otras cosas más, y lo que realmente va haciendo, va formando esa cohesión en familia es la convivencia que se va teniendo día a día con cada uno de los integrantes, donde hay esta parte de involucramiento afectivo con las demás personas, donde si veo que a lo mejor te percibo que estás preocupado, me acerco a preguntarte qué es lo que te pasa, me acerco a preguntarte qué es lo que tienes, cómo estás, donde como padre tengo que mostrar más interés por el cómo se encuentra mi hijo, qué está pasando con él. Y donde muchas veces hoy en día, desafortunadamente, también una de las desventajas de la tecnología es que interfiere mucho en la cuestión también de la comunicación, donde a lo mejor te pregunto cómo estás y me la paso en el teléfono, en una red social, y no pasa más del bien. ¿Y cómo te fue en la escuela? Bien. Y no me involucro más en preguntar al chico qué ha hecho en su día a día. Y que eso para los adolescentes es algo también bien importante, porque si es algo que en familia no se da, como ese sentido de pertenencia, el saber que ahí tengo a alguien, que cuento a alguien con quien me voy a sentir en confianza para poder platicar acerca del cómo me estoy sintiendo, de lo que está pasando conmigo, es cuando los chicos tienden a irse a veces con personas en las que sí aparentemente se sienten escuchadas, en las que aparentemente sí perciben cierto interés por parte de, y que si a lo mejor es algo que está fallando en familia, en la cuestión de comunicación, de la convivencia con ellos, ojo, porque eso los lleva al chico a ser una persona más vulnerable para que caiga en lo que viene siendo en conductas de riesgo, en una situación también a lo mejor de un problema de adicción. Porque en familia siente que no tiene el soporte a lo mejor suficiente para poder acercarse cuando algo le esté sucediendo. Y que el decir al hijo, es que tenme confianza, es que te voy a escuchar, siempre voy a estar aquí para cuando necesites, son palabras que si no van acompañadas realmente de acciones, de una actitud de interés por él, el chico no se va a acercar. Y digo de una actitud de interés, ¿por qué? Cuando se está dialogando, hablando con otra persona, sí es importante el poder prestarle atención desde el estar con la persona, el poder mirarlo a la cara, el poder establecer un contacto visual con, el poder escucharlo y realmente poder escuchar y recibir el mensaje que él me mandó. Porque a veces nos empiezan como luego a medio comentar, medio compartir, e inmediatamente se interrumpe y vamos a la parte como de el querer suponer, el querer adivinar a lo mejor lo que está pasando con el chico. Y eso va haciendo que el joven se vaya cerrando porque no se va sintiendo escuchado. La parte también muchas veces que luego se hace como papá es caer en lo que viene siendo los sermones, o el decir, pues, hacer comentarios como, por ejemplo, el de, ¿por eso te preocupas? Deberías de preocuparte cuando tengas problemas más fuertes, cuando tengas problemas como los míos. Lo que pasaba conmigo, yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad, porque son comentarios que van haciendo que el chico no se siente escuchado y no se sienta con la confianza para poder acercarse. Y además también lo que estoy haciendo es mandar el mensaje de ignorar
descalificar su manera de pensar y su manera de sentir. Y que hoy en día, desafortunadamente, esta parte de lo que viene siendo la gestión emocional en chicos, en adolescentes, creo que es una área en la cual falta mucho trabajo por hacer. Hay mucho trabajo, ¿por qué? Porque la mayoría de los chicos no, ni siquiera pueden reconocer, identificar sus emociones. Y que al no saber identificarlas, al no saber reconocerlas, por supuesto que tampoco van a saber cómo manejarlas, cómo expresarlas. Y tienden a expresarlas de una manera poco sana, poco saludable para ellos. Y es lo que los lleva más a caer en situaciones también de riesgo. Otra de las funciones de los padres es enseñarles a los hijos que la tarea es que la casa, perdón, es una tarea conjunta. Es algo que se va construyendo entre todos los miembros. Todos tenemos que aportar. ¿Tú qué vas a aportar aquí? Y que estas tareas se deben de ir estableciendo desde lo que es la infancia. ¿Por qué? Si yo a mi hijo desde temprana edad le enseño el por qué es importante que tiene que participar en las funciones de casa, en las tareas de casa, es algo con lo que él ya va a crecer y que va a saber el por qué deberes son los que va teniendo en casa. Y enfatizo la parte como de deberes porque pues hoy en día se habla mucho como de lo que vienen siendo los derechos que los niños tienen. Pero también así como tienen derechos, también por supuesto que van teniendo obligaciones. Y a veces en cuestiones de obligaciones, de responsabilidades, como papás, se va haciendo como muy permisivo. Porque a veces es más fácil donde yo hago las cosas por ti, a enseñarte. El enseñar, el educar es una tarea, pues algo demasiado compleja, diría yo, porque implica el estar ahí, el dedicarte también tiempo. Otra de las funciones de la familia es que prepara a los hijos para la vida futura, para que los hijos aprendan a vivir de una manera armónica, de una manera sana con los demás. Que aprendan a regirse en la vida también lo que viene siendo con valores, con normas, que puedan los hijos aprender a resolver problemas. Y es algo que muchas veces hoy en día no pasa porque tenemos luego personas ya adultas de 30 años, 35 años, todavía viviendo en casa de los papás. Personas a veces que, por ejemplo, igual como adulto conforme vas creciendo ante esta situación de desempleo, muchas veces te acomodas si ya sabes que en familia, papás son los que te van a resolver. Y entre más puedas evitar, más puedas posponer tú el enfrentarte a la vida, es mucho mejor. Algunos jóvenes que se la pasan a lo mejor metiéndose de carrera a carrera porque me metí primero a una, vi que no me gustó, que no era lo mío, entonces hice otro cambio de carrera y también carrera que dejé trunca. Y que entonces ahí es cómo les estoy enseñando a que ellos aprendan a afrontar su realidad desde la edad en la que están viviendo. Decía hace un momento, la etapa de la adolescencia es como preparar al joven para su vida adulta. Y que también ahí es como esta percepción que a lo mejor yo tengo como papá de mi hijo. Cómo a lo mejor lo percibo, cómo lo sigo tratando. Les doy un trato de acuerdo a la edad que tiene. Es algo que va precisamente como a la par, de manera congruente.
La pregunta que puse, ¿cómo se fabrica un joven sin proyecto? Que no tenga un chico planes, un plan, a lo mejor un proyecto de vida, de qué hacer. Porque para muchos jóvenes es más fácil decir, esperar, que me digan qué es lo que tengo que hacer, a yo buscar la manera a la mejor de resolver, de decidir qué es lo que quiero hacer. Porque incluso el decidir, el si yo decido, implica que yo me tenga que hacer responsable de las decisiones que yo tomé. Sin embargo, si yo no tomo la decisión, es más cómodo, es más fácil decir, es que yo eso no quería, pero tú me dijiste, pero es que tú fue lo que me obligaste a que tenía que hacer. Y que a veces como papás como caemos atrapados en esta trampa y nos olvidamos también como de ofrecerles a lo mejor a los jóvenes, a los adolescentes, también opciones, también alternativas. Y que ellos también vayan aprendiendo a cómo ir asumiendo responsabilidades que van a ir teniendo. A veces como padre nos gana lo que es como el amor que se le tiene a los hijos y es lo que nos lleva como al sobreprotegerlos, al resolverles, al solucionarles. Y nos olvidamos como de que a los hijos hay que enseñarles a volar y que la casa, la familia, va a ser un lugar seguro, un refugio, sí, para cuando ellos se encuentren en una situación de crisis, de problema, pero que va a estar la familia para apoyar, para acompañar, no para resolver, que son cosas muy diferentes. El resolver al te apoyo. Y que son ahí situaciones también que tenemos nosotros como que tener bien definidas, bien claras, porque si no terminamos perdiéndonos y al final, más que apoyar, se termina resolviendo lo que al otro le corresponde, lo que el otro debería de estar haciendo. Se dice que los chicos no son consecuencia de su mala voluntad. Es que a veces no se les enseña, no se les guía. Como padre también lo que se quiere evitar a veces con los hijos es que pasen, que vivan por situaciones a lo mejor similares a las que uno vivió, a las que uno pasó. Pero es algo que a lo mejor el hijo va a tener que aprender a vivir, va a tener que aprender a enfrentar, que le va a tocar vivir. Y lo tengo también que dejar crecer, es como el tener que ir soltando al hijo poco a poco, pero no nada más es como te suelto y haz lo que quieras. Te voy enseñando, te voy guiando. Se dice que la falta de proyecto, de capacidad para inventar o anticipar su vida futura y para hacer algo interesante de ella suele ir ligada a determinados errores de la educación en la familia y errores que tienden a cometerse desde lo que es la infancia. Porque a lo mejor se le permitió al hijo cosas que no se le tenían que permitir. Porque a lo mejor se le dio de más o lo restringí de más. Y que los extremos en esta cuestión del educar a los hijos es algo que siempre termina causando lo que es un impacto. No sé, digo, bueno, me preguntaban si se podían tomar capturas de pantalla, ¿sí? Me gustaría a lo mejor como ahorita dar un breve espacio porque pues ya estamos como a tiempo. Si alguien tiene a lo mejor como alguna duda, alguna pregunta al respecto. ¿Nadie tiene ninguna duda? Adelante, Carmen, y después Rocío. Buenas tardes nuevamente.
Pues Buenas tardes. más que, que desafortunadamente, como usted lo menciona, no hay una clase ni vienen con con una guía, ¿verdad? Cada hijo es único y de alguna forma unos necesitan más que otros. Me quedó mucho sus palabras en decir que muchas veces les damos lo que no tuvimos y ahí es donde en algunas ocasiones ellos toman ventaja y es donde se pierden muchas cosas, ¿no? Tanto el respeto como el querer cosas materiales y el decir, oh, pues yo le voy a dar a mi hijo lo que yo no tuve. Y desafortunadamente no lo dejamos tener frío cuando ya le pusimos un abrigo. Y solamente el sabio tiempo es que nos dice, diste mucho aquí, te equivocaste acá te faltó, y no aprendemos de alguna forma. Eh, no hay una guía para padres, los hijos no vienen con un manual y desafortunadamente, pues en ocasiones tenemos excesos y nos conllevan a excesos para ellos más adelante en su vida y sin reglas. Ahora entiendo la importancia de las reglas, ¿no? En mi familia las reglas eran muy marcadas. Mi papá era un hombre muy rudo y se respetaba lo que se decía. Y digo, gracias a eso, pues creo 8 hijos y ahí estamos, pero en mi persona me hicieron falta límites para conllevar a mi hijo, el más chico. Y de alguna forma, pues tomó la ventaja. Y es ahí donde se pagan los errores bastante caros. Solo se asumen y vamos saliendo con lo poco, mucho que vamos aprendiendo. Muchas gracias. Es Gracias. todo. Aquí algo creo que importante que menciona y que digo tiene mucho que ver desde el dónde educamos como papás. Porque a veces como papás uno trae una historia personal, una historia de vida y que a veces lo que yo viví no quiero que mi hijo lo viva, no quiero que mi hijo lo pase. Y si es desde ahí, desde donde entonces estoy educando, es donde desde mi perspectiva tengo que trabajar en resolver eso que a lo mejor en este momento me está pegando y eso que es mío y que yo estoy depositando en mi hijo. Y que por eso aquí también la finalidad es como el ir aprendiendo a lo mejor nuevas estrategias, nuevas formas de poder mejorar esta paternidad para con ellos. Y pues gracias, Carmen. Rocío. Buena tarde a todas, a todas. Yo soy maestra. Fíjense que lo que plantea usted es de particular, ¿cómo podría llamarle? Particular, vamos allá de la importancia. Tiene que atenderse. Nosotros manejamos jóvenes que realmente, y se lo digo muy abiertamente, jóvenes que mandan a los padres, ¿sí? Y los padres por no asumir una responsabilidad, porque tienen que hacerlo. O sea, es una obligación del padre, ¿sí? El asumir su responsabilidad para sus hijos. Yo a veces me llama la atención cómo llega la madre o el padre de familia a decirnos que nosotros resolvamos los problemas que ellos no pueden resolver, ¿sí? Entonces, yo a veces me pregunto, digo, señora, si usted es la mamá, la persona que de alguna otra manera tiene esa confianza en casa y todo eso, a mí me resulta todavía un poco más complejo resolver la situación, ¿sí? Entonces, sí, el hecho de que los padres no asuman sus responsabilidades es preocupante, ¿sí? Cuando quieren hacerlo, el hijo ya está en un problema de adicción mayor, de alcoholismo grande, ¿sí? Y además de eso,
la actuación de los padres. Por ahí escuchaba yo a la señora que decía, no, nadie trae un manual, pero eso no significa que no asumamos la responsabilidad, ¿sí? Por muy desconocimiento que tengamos nosotros de las cosas, tenemos que asumirlo por amor, simplemente por amor. Yo le decía a las padres y a las madres de familia, ¿cómo les gusta ver a sus hijos? O sea, ¿cómo desean ver a sus hijos? No pueden verlos muertos, no pueden verlos tirados en la calle, no pueden verlos que asuman un comportamiento en las fiestas en donde llegan alcoholizados a la casa. O sea, no puede usted darse cuenta que su hija le llega a las 3 de la mañana y no darse cuenta, discúlpeme. O sea, eso no puede ser posible, ¿sí? Entonces, nosotros vemos conductas de padres extremas. Hijos en donde ahorita con eso de los derechos y de las obligaciones, con la ley 303 propiamente de esa protección que se le da a todos los pues niños, niñas y adolescentes, nos preocupa particularmente que primero los padres no la conozcan, los niños o los adolescentes y las niñas han generado muchísimos derechos, ¿sí? Y el desconocimiento de los padres de esas obligaciones que tienen es también muy preocupante. Vemos casos extremos, ¿no? Vemos casos en donde la actuación del padre es golpear hasta matar al hijo porque hace algo, o lo contrario, ¿sí? Abandonarlo a tal grado que, pues, que tenga lo que tenga que suceder, ¿no? ¿Sí? Y cuando se da uno cuenta, el niño es realmente un adicto, un adolescente, un alcohólico, ¿sí? O la niña. Entonces, esto es preocupante. Además, vemos generaciones jóvenes de madres y de padres, ¿sí? No son aquellas generaciones en donde el padre, quiera o no, como decía la señora, no quiera o no asumir una responsabilidad, tal vez era a base de golpes y todo eso, pero bueno, eran otros tiempos, otras maneras. Pero las generaciones nuevas de padres y madres llaman mucho la atención, porque son generaciones que no desean asumir la responsabilidad, ¿sí? Hoy con tanta información que hay, no la desean asumir, precisamente porque ya ahorita no es gritarle a un hijo, llamarle la atención, es establecer acuerdos, es establecer límites, ¿sí? Es sentarte y platicar con tu hijo de las necesidades que él tiene y de la que tú tienes también como familia, como padre, como madre, ¿sí? Yo la escuchaba a usted y efectivamente, desgraciadamente hay padres de familia o madres de familia en la cual le delegan al hijo la completa responsabilidad del acto, asumiendo que es el hijo mayor, asumiendo que es la única hija y que tiene el montón de hombres a su lado, y pues a ella le toca hacer todo el quehacer de la casa, ¿no? ¿Sí? Y la hija toda fatigada a veces huye de la casa, ¿por qué? Porque pues ya no soporta de estar haciéndole comida para tantos hermanos, ¿sí? Realmente es muy compleja la situación, y yo creo que aquí particularmente lo siento así, es conocer mucho, leer mucho, aprender mucho de cómo tienes que actuar tú dentro de tu familia, asumir un rol que te corresponde por responsabilidad, porque si no tu hijo se va a convertir en algo que no quieres, o tu hija se va a convertir en algo que no quieres, ¿sí? Entonces, eso nosotros particularmente lo vemos mucho en la escuela. Y es preocupante. Nosotros manejamos adolescentes y créamelo, que de todos los adolescentes que tenemos, hombres y mujeres, uno tiene un problema de alcoholismo, de adicción, de maltrato, ¿sí? Y de desatención y abandono. Y realmente es muy preocupante. Entonces yo creo que, bueno, primero felicitarlo, yo siempre he estado atenta a sus pláticas, como fundación son muy buenas, y ojalá se propaguen a todos aquellos padres, es decir, ojalá se metan a las escuelas propiamente, trabajen con las escuelas, con las direcciones de las escuelas, para que esta información llegue a los padres, y créamelo que sí es obligarlos a que actúen. Porque si nosotros le asumimos la responsabilidad esperando que el padre o la madre de familia asuma su rol como lo que es, ¿sí? Hoy en día el pensar que, ay, mi hija es mi amiga, pues mi hija es mi amiga y permito porque me cuenta todo me cuenta, hasta cuántos novios tiene, con quién se acuesta y todo eso, tal vez es bueno, pero hasta qué grado es también que tú lo escuches y que te conviertas en su cuatacha de que todo le aceptes, cuando realmente puede contraer en todas las relaciones de pareja que puede tener una enfermedad grave. ¿Sí? Entonces, aquí es muy importante esa información para que aprendamos a tomar decisiones correctas, ¿sí? Desgraciadamente, la juventud de hoy, lo que usted decía, ¿no? Exigen justicia, aunque sea lo último que tal vez se aplique, ¿sí? Entonces, sí es preocupante. Yo realmente he manejado durante 26 años jóvenes y créamelo que he visto de todo tipo de generaciones, pero particularmente estas generaciones sí preocupan demasiado, ¿sí? Yo les agradezco muchísimo, estoy muy atenta a sus pláticas y es una invitación, ¿sí? Es una exhortación
a que lleguen a padres y a madres y las escuelas obliguen a los padres y a las madres a tomar esta información, que sepan realmente cómo, porque es necesario aprender cómo tratar a un hijo y una hija. Hoy en día es necesario aprender a tratarlos, ¿sí? Hoy en día ya no obedecen como antes lo hacían. Hoy en día los golpes pues traen otras consecuencias. Hoy en día es mejorar las condiciones de familia, porque efectivamente y siempre, eso nunca se va a quitar, siento yo, es sumamente importante, porque sí, efectivamente la familia es la base de toda una sociedad. Y ahí es donde se tiene que fundamentar esos valores, ¿sí? Le agradezco y pues ojalá sea así. Qué amable, psicóloga. Muy atenta. Gracias. Aquí en esto también que comentar, pues, efectivamente no es como desafortunadamente una constante que luego también nosotros ahí en la fundación vemos frecuentemente, ¿no? Y donde creo que antes, como hijo, a lo mejor obedecías por miedo, pero ahorita desafortunadamente es como pareciera que como papá educas tú a través del miedo. Y que es como se está educando a los hijos a través del miedo, donde a los hijos cada vez se les va poniendo menos límites, menos reglas, y desafortunadamente también me ha tocado ver mucho como estos cambios de cómo las generaciones han venido cambiando, y lo digo porque ahorita a veces llegan a tratamiento, llegan a comunidad chicos de 17, 19 años, no solamente con un problema de adicción, sino también ya estamos hablando con un problema de depresión, donde muchos chicos van llegando también con ideas, pensamientos de suicidio, desafortunadamente. Y que sí es una situación que desde mi perspectiva, por supuesto que me preocupa, no solamente desde lo que es mi profesión, cómo se está educando, cómo se está formando a nuestra generación de jóvenes, porque precisamente esos son los que van a educar también el día de mañana. Donde muchos, o sea, sí son como papás a temprana edad, donde a veces no quieren incluso porque tampoco se sienten preparados para asumir esa responsabilidad, pero ese creo que enseñarles precisamente que las decisiones, las acciones que van teniendo también, por supuesto, una consecuencia, la cual también ellos tienen que asumir. Y que a veces como papás el no dejarlos que ellos asuman esa responsabilidad de las consecuencias de sus actos, es tampoco prepararlos para la vida. Y digo porque esto de jovencitos que ya van con ideas de suicidarse, incluso algunos que lo han hecho, pues es algo que sí preocupa mucho, porque no solamente estamos hablando de como estas crisis comunes de identidad en cuanto a lo que es a orientación sexual, sino también ya estamos hablando más de una pérdida del sentido de vida en la población adolescente. Y que eso sí es un tema que principalmente creo que tenemos que abordar, que se tiene que trabajar con familia para poder estar como padre más presente. Si hay algo que a lo mejor me falta y donde también yo siempre he dicho que a veces como padre el reconocer, el asumir que me han hecho falta a lo mejor cosas para poder formar a hijos, tampoco es como algo grato que se vive en el momento. Es como un proceso, por supuesto que duele, que causa conflicto, pero que si estoy dándome cuenta de cosas es precisamente con la finalidad de poder intervenir, de poder mejorar y hacer algo para que esta situación no siga avanzando, porque pues de que se puede estar mejor, sí se puede estar mejor, pero también creo que se puede estar peor. Gracias, Patti. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Bueno, mi familia es compuesta. Mi esposo, él tenía 3 hijos y yo tenía un hijo cuando nos conocimos y empezamos a vivir juntos. Y ya después él y yo tuvimos 2 niñas. Al principio nosotros tratábamos, bueno, yo
yo soy la que está más tiempo con ellos porque él trabaja mucho tiempo fuera. Entonces, los trataba como que a todos igual. Y poco a poco yo me fui dando cuenta pues de que realmente eran diferentes, ¿no? Por ejemplo, desde el tipo de música que escuchan, es todo variado. Y yo a veces me preguntaba, si sí estará bien el llegar a acuerdos con uno que a lo mejor el otro no. Y pues ahorita usted lo mencionaba, ¿no? No los podemos tratar a todos igual. Eso pues resuelve mi duda, gracias. También mencionaba la maestra, yo soy de las mamás nuevas. Sin embargo, siento que todavía tengo como que muchas cosas de antigüitas, se podría decir, ¿no? Porque yo sí soy de la idea de que no tienen que tener tanta libertad. Y a veces ellos hacen mucho la comparación de que es que mis amiguitos o es que mis compañeros ya tienen, por ejemplo, teléfono. Yo a ellos les digo, ustedes el teléfono no lo necesitan ahorita, no es algo indispensable. Quieren hacer una tarea, está la computadora. Si no hace falta, pues si falta, pues ok, agarras mi teléfono. Entonces, como que sí hay ese choque, ¿no? En cuanto a las reglas, también las hemos estado dialogando. Bueno, yo llegué a conocer a Blanquita porque pues mi hijo el mayor consume. Entonces, mi duda es si mi forma de estar al pendiente de lo que él hace es que he estado revisando sus pláticas de Facebook. Entonces, no sé si estoy haciendo bien en eso o estoy haciendo mal. También a veces, bueno, he aprendido también que a no impartir el miedo, como lo mencionaba, ¿no? A que pues ahora trato de ponerme en el lugar de ellos y decirles, mira, ¿sabes qué? Yo a tu edad sentía la misma duda o tenía la curiosidad y se los trato de manejar de un modo que ellos sientan que tienen esa confianza. En estos días precisamente, uno de los chicos decía, mamá, es que empecé a besar a mi novia, me dio un beso y sentí una sensación muy rara. Pero, o sea, como que me manejó toda la escena para al final decirme, es que no sé si es normal lo que sentí o no. Y a mí me dio gusto que me dijera eso porque sentí que tenía la confianza, ¿no? Él me decía, platiqué con un amigo, pero él está igual que yo. Entonces, en ese momento yo, pues me dio gusto porque lo escuché, sentí que él se sintió escuchado, se sintió, traté de responderle a, pues como amigo de cierto modo, ¿no? No regañándolo ni haciéndolo sentir mal. Sin embargo, pues yo creo que como mamás a veces está ese miedo de que a lo mejor en esta ocasión ya recurrió a mí, ¿no? Pero puede presentarse otra situación donde le dé más pena y no lo haga. Entonces, pues, dentro de este vaivén de todos los días, pues sí, a veces es muy complicado, ¿no? Estar digamos que al pendiente de todos o de saber más que nada si es como que lo correcto, porque yo decía, bueno, yo a veces me pongo a pensar y comparo con otras familias donde digo, pues es que les dan mucha libertad, los dejan hacer, o hay otras familias que son muy duras, les pegan, los tratan muy mal. Entonces, no sé, como que mi duda es esa, ¿no? Sí está bien como lo he estado manejando o debería de ser un poquito más, cambiar algo. Creo que aquí es como decía esta parte de los chicos siempre van a pedir cosas y los chicos, a veces incluso niños, siempre son muy inteligentes, entienden las cosas. Es como le voy a hacer ver a él los motivos, cómo lo voy a llevar a que él también se vaya dando cuenta de lo que es correcto o lo que no. Él a lo mejor cuestionarlo. Si haces esto, ¿qué crees que va a pasar? Y siempre te dan una respuesta lógica, a veces hasta sus respuestas te sorprenden, porque son respuestas que a lo mejor uno como papá no esperaba escuchar del hijo.
No te doy teléfono por esto. Y no es que te esté privando a lo mejor de algo que necesitas, porque te estoy dando también esta opción, esta facilidad de que uses la computadora. Y que siempre en cuestiones también de lo que es como de redes sociales, de uso de internet, yo sí soy de la idea que tiene que haber también reglas. ¿Por qué? Por todo esto del internet, que es como un arma de doble filo, donde te encuentras al alcance mucha información, y que es información que a veces pone en riesgo la estabilidad, la seguridad de niños y también de adolescentes. Y que a veces también es algo que luego no se supervisa. Niños que con el teléfono todo el día, porque sí es más fácil que esté pegado en el teléfono, porque así no me da lata, porque así me deja hacer bien el quehacer, porque así puedo yo ocuparme de mis cosas, puedo descansar, infinidad de cosas. Pero incluso también desde que el chico esté todo el tiempo metido en el teléfono, desde ahí le estoy cortando la interacción social. No le estoy enseñando a que el niño pueda desarrollarse socialmente con otras personas. Y que eso, por supuesto, que en el momento de que el chico entre en la escuela, que esté en la escuela, en la preparatoria, para él va a empezar a ser un conflicto. No le estoy enseñando también muchas otras habilidades, como lo que es la parte de la convivencia. Porque si son hermanos, a lo mejor los niños, si tiene primos, si juega con vecinitos, también mediante lo que es la parte del juego, el niño tiene la oportunidad. ¿Para qué? Para aprender a negociar, para ir aprendiendo a resolver, a solucionar conflictos desde esa edad. Y que con un teléfono, con una tablet, el niño no va a aprender a hacerlo. Y sí, yo siempre he dicho, como padres, te escucho, te apoyo en lo que sé, en lo que considero que te hace bien, en lo que sé que no te va a apoyar, que no te va a beneficiar, con la pena, pero no te apoyo, porque sé cómo eso te puede afectar. Y que probablemente a lo mejor el hijo se va a enojar. Y que a veces para que el hijo no se enoje, pues es cuando uno termina cediendo. Y ellos, por supuesto, que van aprendiendo la parte también del ir manipulando, del ir chantajeando. Aquí veo que me hacen como una pregunta. ¿Cómo puedo abordar a un adolescente que desafía mi autoridad? Es mejor la pregunta, ¿cómo voy a recuperar yo la autoridad como papá? ¿Qué he estado haciendo para que mi hijo, para que mi hija tome esa actitud a lo mejor más desafiante de lo que se espera? ¿Por qué? Como una manera, estableciendo reglas, manteniéndome firme, y que eso de mantenerme firme en las reglas, en los límites, es algo que cuesta también mucho trabajo cuando ya se está presentando este problema. Pero si vuelvo nuevamente como a caer en esa actitud a lo mejor como permisiva, no me va a funcionar. Y que a veces es como lo que más trabajo cuesta como papá, el poder decir no, aunque te enojes. Porque nos gana como a lo mejor muchas veces el sentimiento de culpa, y por eso me regreso a lo que mencionaba anteriormente. ¿Desde dónde a lo mejor como papá estoy educando? Porque a veces como papá uno deposita cosas
en los hijos, cosas que tiene sin resolver. Y si es como aquí el verme a mí, qué es lo que está pasando conmigo, qué es lo que a lo mejor ese hijo, esa hija me mueve a mí como persona, que también eso es bien importante. Otra pregunta que me hacen, ¿qué le puedo decir a mi hija de 17 años que me dice que quiere probar la marihuana por curiosidad, aún viendo lo que vive su hermano adicto? Creo que aquí es una pregunta pues muy interesante, ¿no? Y bastante compleja. Porque el dar como realmente palabras a lo mejor mágicas de decir, tienes que decirle esto y esto, no. Lo que creo que a lo mejor puede ayudar más en este aspecto para prevenir un consumo, un primer contacto con la droga, es el crear factores de protección. El poder mejorar la convivencia con mi hijo, con mi hija, el poder mostrarle esta parte también de afecto, la parte del estar con, y que eso es algo que se va construyendo día a día. El hacerle sentir a mi hijo que ahí está, porque mencionaba hace un momento, la mayoría de los chicos sí empiezan consumiendo por curiosidad, pero lo que lleva a que el chico se enganche con la sustancia no es la curiosidad, no son las malas amistades. Mucho de eso es que el chico no sabe cómo solucionar conflictos, no sabe él cómo expresar sus emociones, no sabe cómo lidiarlas, cómo tolerarlas. Y es lo que busca con la droga, porque con la droga, con la sustancia, pues aparentemente no sientes la realidad, pues como que no eres consciente de ella y te la pasas fugándote. Entonces, por eso digo, creo que más es la parte de la compañía, de la comunicación, el ver qué más está pasando con esta chica, con esta niña para evitar que, porque a lo mejor en el ámbito también de escuela, en lo escolar, muchos niños, muchos adolescentes en el ámbito escolar tienden a vivir situaciones de bullying y que a veces los papás ni siquiera están enterados, no saben. Y que eso también es algo que los va haciendo más vulnerables a caer en una adicción. ¿Cómo le puedo hacer? Yo le hago a mi hija cosas para que ella no sufra consecuencias. Vuelvo a mencionar, trabajar en mi persona. ¿Qué es mío? ¿Qué es de ella? ¿Qué si me toca a mí? ¿Qué le toca resolver a mi hija? Y que aquí creo que también es como el poner en una balanza. Sí, ahorita le resuelvo. Ahorita que estás, el día de mañana que no estés, ¿quién le va a resolver? El día de mañana que a lo mejor decida irse de casa, ¿cómo le estás enseñando a ella a hacerse valer por sí misma? Entonces, pues esas son como las preguntas. Igual preguntaban que si va a haber como otra charla. La próxima es el siguiente viernes, igual a la misma hora, a las 7, y el tema que nos toca ver es sobre estilos parentales, ¿no? Entonces, pues sí agradezco mucho su participación y pues también como su interés, ¿no? Pues por el día de hoy vamos a finalizar la sesión. Muchas gracias.